esta clase vamos a trabajar con la resolución de los triángulos rectángulos, específicamente con el cálculo de algún ángulo que le falta al triángulo. El procedimiento es similar al cálculo que debemos hacer cuando nos falta un lado del triángulo rectángulo. Es decir, primero determino cómo son los datos que me brinda como información el triángulo. Después voy a tener que buscar una de las tres funciones trigonométricas, la que me conviene. Como tercer paso voy a tener que reemplazar por los datos que tiene el triángulo. Y por último voy a tener que despejar. En la clase anterior eran lados, en esta clase va a ser ángulos. Veamos un ejemplo. Ustedes tienen este triángulo, primero tienen que determinar cómo son los lados con respecto al ángulo, cateto adyacente y cateto opuesto. Por lo tanto, la función trigonométrica que relaciona estas dos longitudes va a ser la tangente. Entonces, una vez que ya descubrí cuál es la función trigonométrica que me conviene, reemplazo por los datos. Ahora bien, si hacemos memoria a las clases que estuvimos trabajando con los ángulos, ustedes para calcular los ángulos tienen que presionar sí o sí Shift, ¿sí? Es como si haríamos el pasaje al otro miembro de esta tangente. Entonces presionan Shift tangente, ingresan el dato, que en este caso es una división o una razón entre dos longitudes. Recuerden ponerle lo que es los paréntesis. En este caso esta tecla me va a indicar lo que es el cociente, que pueden también reemplazarla por la tecla división, es lo mismo. Presionan el igual y por último grados, minutos y segundos. ¿Por qué? Porque estoy hablando de un ángulo. La primera actividad que tienen que hacer es calcular el ángulo faltante para cada caso. Entonces lo primero que vamos a hacer es determinar cómo son los datos con respecto al ángulo. En este caso, este lado va a ser cateto opuesto al ángulo. Y este lado no tiene otra opción que ser hipotenusa porque es opuesta al ángulo recto. No depende del ángulo donde voy a tener que trabajar, sino del ángulo recto. Entonces, el cateto opuesto y la hipotenusa, la función trigonométrica que lo relaciona es el seno. Y voy a tener que hacer justamente los pasos que estuvimos trabajando anteriormente. Para el segundo caso tengo hipotenusa y acá tengo cateto adyacente. Entonces cateto adyacente hipotenusa va a ser el coseno. Y así voy a hacer lo mismo con el tercero y con el cuarto triángulo. Como estamos trabajando con los ángulos de los triángulos, tenemos que recordar la propiedad de la suma de los ángulos interiores. Ustedes saben que si ustedes suman los tres ángulos interiores, da 180 grados. ¿Qué pasa si tengo específicamente un triángulo rectángulo como estamos trabajando en esta unidad? Bueno, un ángulo mide 90 grados, por lo tanto los otros dos ángulos suman entre sí 90, porque 90 más 90 es 180. Es decir, que si ustedes tienen el dato de gamma, pueden calcular cuánto vale beta haciendo una simple resta. Por ejemplo, en este caso, ustedes tienen que calcular los dos ángulos faltantes de cada triángulo. Entonces, vamos a suponer que ustedes se ubican en alfa, determinan cómo son los dos datos, buscan la función trigonométrica, calculan lo que es alfa y para calcular beta hacen 90 menos alfa. Lo mismo sucede para el caso B. Para la tercera consigna vamos a mezclar las dos últimas clases, es decir, vamos a calcular o el ángulo o el lado dependiendo del triángulo, la información que me brinda. Si es el lado, me lo va a representar con la letra X y si es el ángulo que me solicita, lo voy a representar con la letra alfa. Acá aparecen dos nuevos conceptos, ángulo de elevación y ángulo de depresión. El ángulo de depresión va a ser la línea horizontal que es paralela siempre al suelo y la línea visual. Es como si ustedes estuvieran ubicados justamente en la cima del faro y ven el barco. Este ángulo se llama ángulo de depresión. Y el ángulo de elevación es cuando miran justamente hacia una cima. Entonces la línea horizontal y la visual forma el ángulo de elevación. Tanto el ángulo de elevación como el ángulo de depresión mide exactamente lo mismo por ser alternos e internos entre paralelas. Van a tener que resolver dos casos. Ya está graficado el triángulo. Acá tengo el ángulo de elevación y me pide esta longitud y acá tengo el ángulo de depresión. Recuerda que si me da esta información lo puedo trasladar acá y tengo el triángulo rectángulo. Utilizando la función trigonométrica calculo